importante que tenemos son las bacterias patógenas. Por ejemplo, aquí tenemos la Escherichia coli, que es una bacteria que provoca grandes problemas al sistema digestivo, y cuando esta bacteria, digamos, ataca a otras partes del organismo, provoca infecciones. Infecciones. Por ejemplo, una de las más conocidas es la mastitis, ¿cierto? La mastitis, que provoca una infección en las glándulas mamarias, tanto de las personas, ¿verdad?, de las mujeres, como de los animales. Entonces, oye, ¿hay alguien que tiene el audio? ¿Hay alguien que tiene el audio? Disculpe, yo lo tenía prendido. Ya. Bueno, la Escherichia coli, esta bacteria uno la tenemos todos nosotros en el tracto digestivo, todos los seres humanos tenemos esta bacteria. Y sin embargo, digamos, no nos provoca ningún problema. O sea, no hay ningún problema que la tengamos cada uno de nosotros. Pero hay cepas que son muy agresivas, son muy complicadas, son muy patógenas, ¿verdad? Entonces está dentro de las bacterias más peligrosas en el mundo. Y los cuadros son muy variados, de infecciones hasta afecciones gastrointestinales. Las otras bacterias que nosotros conocemos son las que atacan los sistemas respiratorios, las vías aéreas. Por ejemplo, cuando la contaminación es muy masiva de esta bacteria, provoca la tuberculosis. La tuberculosis. A pesar de que nosotros, digamos, para esta enfermedad, nosotros somos vacunados. Nos vacunan contra esta enfermedad. Y a pesar de eso, también está el riesgo de contraerla igual. Bueno, la otra bacteria también que ataca el sistema respiratorio es el Streptococcus pneumoniae. Y esta también ataca el cerebro, ¿verdad? A la meninge del cerebro, provocando la famosa meningitis. Una de las bacterias más conocidas es la Treponema pallidum, la espiroqueta, que es la que provoca la famosa sífilis, que es una enfermedad, ¿verdad?, de transmisión sexual, es una enfermedad venérea, la sífilis. Y tal vez la sífilis es la enfermedad venérea más antigua que se conoce en la historia, es la más antigua, es la enfermedad venérea por excelencia, la sífilis. Esto está citado, no sé, pues no está citada en la Biblia, pero sí hay digamos, referencias a esta enfermedad en la Biblia. O sea, es muy antigua esta enfermedad. Y todavía está presente en la humanidad, porque ha sido muy difícil erradicarla. Prácticamente no se puede erradicar porque es parte del comportamiento sexual del hombre, de la humanidad. Bueno, y está de más decir que esta bacteria en los grados más intensos provoca la muerte, ¿verdad? La muerte. Bueno, hay otras bacterias famosas también, por ejemplo el Staphylococcus aureus, que es un verdadero dolor de cabeza de los hospitales. Esta bacteria es la famosa bacteria, le llaman bacteria asesina. Bueno, hay algunas cepas que son muy virulentas, que le llaman la bacteria asesina, porque en realidad está en todas partes, está en la piel de nosotros. Nosotros en nuestra piel tenemos Staphylococcus. Hay Staphylococcus. Entonces, por eso que cuando a veces nos causamos una herida, ¿verdad?, en la piel, debemos desinfectarla, porque si no la desinfectamos, corremos el riesgo de que esta bacteria que está presente allí, en la piel,
pueda infectar la herida y complicarla, porque realmente produce necrosis celular. Se come la carne, por eso se llama bacteria asesina, porque se come la carne, ¿verdad? Entonces, es muy complicada, sobre todo algunas cepas que son muy virulentas. Y es muy resistente, se ha hecho muy resistente a los antibióticos esta bacteria. Incluso se ha reportado que vive hasta en el alcohol, o sea, una botella de alcohol contaminada con esta bacteria, allí vive tranquilamente el estafilococcus y no le pasa nada, no se muere. Entonces, así de resistente, así de complicada es esta bacteria. Bueno, hay otras, por ejemplo, el Clostridium tetani, que provoca el famoso tétano. Esta también está en el medio, ¿verdad? Y penetra al organismo a través de las heridas. Y la toxina es muy potente, tiene una neurotoxina, ataca el sistema nervioso. Es muy complicada esta bacteria, muy complicada. Otras que son enterobacterias también son las salmonelas. Las salmonelas están presentes normalmente en los lugares donde hay alimentos cárnicos, carnes, pescados, mariscos, ese tipo de cosas. Allí va a estar, está el riesgo de que esta bacteria esté presente. Entonces, por eso es muy importante que todos los alimentos, sobre todo los cárnicos, sean cocidos, porque mediante el cocimiento se esterilizan los alimentos, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atento a los productos cárnicos, pescados y mariscos. Siempre hay que comerlos bien cocidos. Entonces, bueno, aquí ahora tenemos esta otra bacteria que es muy conocida, muy famosa, que es la que provocó la peste negra en Europa en la Edad Media, la Yersinia pestis, que es una bacteria transmitida por la rata y a través de las pulgas de la rata. Y causó estragos en Europa. La famosa Yersinia pestis. Otra bacteria también conocida, famosa, es la Vibrio cólera, la que provoca el cólera. El cólera, esta bacteria es de relativamente fácil control. Por ejemplo, basta con la sanitización, con cloro, por ejemplo, o con amonio cuaternario, ¿verdad? Basta con eso para controlarla. Pero ¿qué pasa? Que el mayor problema cuando el paciente a través del agua contaminada o a través de los alimentos contaminados ingiere esta bacteria, provoca un cuadro de diarrea. Entonces le provoca una gran y muy violenta deshidratación. Y el paciente no se muere tanto por el efecto de la bacteria, sino más bien se muere por el efecto de que se deshidrata muy rápidamente. Ese es el mayor problema. Y se controla relativamente fácil. Por ejemplo, agua contaminada con esta bacteria. ¿Cómo se controla? Hirviendo el Hay un agua. compañero esperando para entrar. Aunque no lo veo. A ver, ¿quién será? Que no lo veo. A ver, déjame ver. ¿Sabes quién es o no? Creo que se llama Cristian, que lo puso por el WhatsApp del curso. Cristian, ya, no, es que no lo veo acá. Pucha, qué lata. Bueno, voy a estar atento. Cristian Herrera, ya. Voy a estar atento y para que pueda entrar. Voy a estar atento ahí al lupo, atento al lupo. A ver, no lo veo, fíjate. No lo logro ver. Ya, bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en la bacteria del cólera. Entonces basta, por ejemplo, hervir el agua o agregarle cloro. Cloro, el típico cloro ese para lavar, de eso. Desinfectarla sanitizarla con cloro. Bueno,
Las bacterias, hay una lista de la Organización Mundial de la Salud de las bacterias que se han hecho resistentes a los microorganismos. ¿Ah? En tres grupos, ¿verdad? Crítica, elevada y media. Todos estos grupos de bacterias se han hecho en general muy resistentes a los antibióticos. Por eso que no hay que abusar de los antibióticos. Es decir, cuando hay un cuadro bacteriano, el médico, ¿cierto? El especialista tiene que recetar el antibiótico específico para ese cuadro. No hay que llegar y tomar cualquier antibiótico, no, porque uno corre el riesgo de que las bacterias empiecen a adquirir resistencia a los antibióticos. Y de hecho ese es el problema, el mayor problema que hay. Bueno, hay otros microorganismos que son los hongos. Los hongos son muy interesantes porque los hongos están en todas partes. Hay dos grandes grupos de hongos. Están los hongos saprófitos, los que viven en el bosque y degradan la materia orgánica, ¿verdad? Y los patógenos. ¿Ah? Los patógenos, aquellos que se alojan en hospederos, sobre todo plantas y animales, y les hacen daño. Entonces están los dos grupos, los saprófitos, que se alimentan de los desechos, degradan los desechos, y están los parásitos, ¿verdad? Los patógenos. Bueno, y los hongos son muy variados, es un grupo muy variado de microorganismos. Son microorganismos. Lo que pasa es que se agrupan en tejidos formando estos, digamos, cuerpos fructíferos que nosotros conocemos como callampas, ¿verdad? Por ejemplo, esto que uno ve en el bosque, ¿verdad? Uno camina por el bosque en primavera, después de una lluvia, no sé, ve estas cosas. Bueno, estos son hongos, pero en el fondo lo que uno está viendo son colonias de hongos agrupados en este cuerpo fructífero, en este micelio. Y por eso adquieren distintas formas. Obviamente hay de estos hongos hay comestibles y también que algunos que son venenosos. Entonces hay que saber reconocerlos. Son muchos, una variada gama de hongos, ¿verdad? Que son comestibles y también los venenosos. Generalmente los que son venenosos son muy bonitos, son súper lindos, así, igual que en las películas, lindos y preciosos. Esos generalmente son venenosos. Bueno, acá en la parte superior tenemos unas fotos de las famosas setas, de las callampitas, ¿verdad? Esos son micelios, ¿verdad? Son colonias de hongos que se agrupan y forman estos cuerpos fructíferos. Pero en realidad, ¿cómo son los hongos? Son microscópicos, como se ve al medio, es decir, hay que mirarlos al microscopio y tienen distintas formas, ¿verdad? Las agrupaciones de hongos son muchas. Y en la parte de abajo están unas placas Petri. Bueno, ahí usted lo que ve no son hongos, usted lo que ve son signos, es decir, usted puede ahí darse cuenta de que hay se produce como una señal de que hay un hongo. Y generalmente es en forma circular. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una hoja atacada por hongos, pero uno no ve los hongos, ve el signo. Y a la derecha hay una fruta, ¿verdad? También atacada por hongos. Puede ser una manzana, una naranja, no sé, y está atacada por penicillium, por ejemplo. Y al medio están las placas Petri. Así se desarrollan los hongos. Se desarrollan en colonias, en forma circular. Eso es típico el típico signo de cómo atacan los hongos. Por ejemplo, acá uno ve unas hojas, ¿verdad? Y tiene la típica forma circular, pero uno no ve el hongo, ve el signo. En el caso de los animales, de las personas, bueno, a la izquierda en el bosque uno ve esas callampitas, ¿verdad? Esas setas. Pero en realidad, en el caso de la foto del medio, hay una fruta que está atacada por penicillium, por ejemplo, y uno lo que ve es una colonia de hongos. Ve el signo, no ve el hongo.
Y a la derecha hay, por ejemplo, una persona, un paciente que está atacado por tiña, la tiña, que es un hongo. ¿Ah? La tiña es un hongo. Entonces, que se aloja en la dermis y en la epidermis. Y claro, causa daño, ¿no? Causa daño. Entonces ahí tenemos el típico caso de cómo atacan los hongos. Uno los ve en forma como círculos. Bueno, los hongos son, como todos los organismos, ¿verdad? Eucariontes, que tiene todos los elementos. En este caso tiene una pared celular, tiene una membrana celular, núcleo, mitocondrias, Golgi, bueno, todos los elementos del citoplasma. Pero en este caso, aunque se parecen a las plantas, no son plantas porque no tienen clorofila. ¿Ah? Los hongos carecen de clorofila, no hacen fotosíntesis. Los hongos no tienen color verde, ¿ah? Tienen otros colores, ¿verdad? Blanquecinos, colores de ese tipo. ¿Por qué? Porque no tienen clorofila. El ciclo reproductivo de los hongos es muy parecido al de las plantas, en forma asexuada o también en forma sexuada. ¿Ah? Se reproducen mediante micelio, el micelio crece, ¿verdad? O bien mediante esporas, que esa sería la reproducción sexual. Bueno, aquí, como les decía, tenemos los signos, así uno ve los hongos. En unas placas Petri, por ejemplo, así se ve, así se desarrollan los hongos. Cuando uno ve una mancha redonda, en algún tejido, por ejemplo en una planta, en un animal, eso es típico del ataque de un hongo. Un hongo. Así se ven estos círculos, ¿verdad? Estas cosas circulares. Entonces es fácil reconocer la presencia de un hongo. Por ejemplo, acá tenemos la fruta, tenemos una naranja y tenemos la hoja de una planta. Bueno, aquí se ve en la naranja un tremendo círculo. Penicillium. ¿Ah? A la derecha también, la hoja de una planta y se ve un círculo. Eso probablemente es una roya en una hoja de una gramínea, ¿eh? De trigo, de avena, por ejemplo, puede ser. Ya, y eso es uno. Al medio tenemos una persona que está atacada por hongos. ¿Por qué? Porque son las típicas manchitas de color, de forma circular. ¿Ah? Son como unos círculos, ¿verdad? Manchas, típico de los hongos. Usted si diagnostica esto, mira esto y dice, esto lo más probable es que sean hongos. Justamente, no se va a equivocar. Aquí a la derecha tenemos, se ve súper terrible, una lengua de una persona y también está atacada por hongos. Terrible. Y abajo, por ejemplo, el pasto de un parque, de un césped, uno ve círculos. Bueno, uno dice, ¡ay, qué raro este círculo! Mira, aquí también se ven callampitas en forma circular. Los hongos son así. Siempre los hongos se van a manifestar en esa forma, en forma circular. Bueno, otros organismos, ¿cierto? Patógenos son los endoparásitos. Son los parásitos que están dentro del organismo, se alojan dentro del organismo del hospedero. Por ejemplo, están los gusanos planos y los gusanos redondos. Las tenias, las fasciolas, que son los gusanos planos, y los ascaris, qué sé yo, y los oxyuros, por ejemplo, que son los gusanos redondos. Bueno, es variada la gama de gusanos, tanto gusanos redondos como gusanos planos. Estos son los verdaderos gusanos. Cuando uno habla de gusanos, no está hablando de lombrices, por ejemplo. Las lombrices son lombrices, no son gusanos. Lo que uno ve ahí, el del choclo, dice el gusano del choclo, ese no es gusano tampoco, es una larva de un insecto incluso. Estos no, estos que uno ve así como los ácaros, los oxiuros, estos son gusanos. Y abajo están algunos gusanos, por ejemplo, los gusanos planos como la fasciola o como la giardia,
Generalmente todos estos se alojan en el tracto digestivo o bien en algunos otros órganos como el hígado, por ejemplo, en el caso de la fasciola, o en el cerebro, o en el ojo, o en la musculatura, ¿ah? Como en el caso de la triquina, ¿ah? La triquina, triquinella spiralis, por ejemplo. Bueno, en general, los, todos los endoparásitos, ¿cierto? Tanto gusanos planos como gusanos redondos, tienen ciclos. Y estos ciclos, en algunos estados larvarios de estos endoparásitos, estos estados larvarios se alojan en hospederos intermedios. Por ejemplo, caracoles, moluscos. Entonces, en algunos estados larvarios de ese parásito, se alojan dentro de estos caracoles, por ejemplo, o de algunos peces, o de algunos moluscos, o de algunos, qué sé yo, crustáceos. Siempre van a estar dentro de un hospedero intermedio. Y luego para pasar a un animal más grande, un animal superior, que puede ser algún animal doméstico, de granja, por ejemplo, o el mismo hombre. En general, los ciclos son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, tenemos la tenia, una de las tenias, cualquier tenia, porque son varias tenias, ¿verdad? Bueno, los cisticercos están en la carne del cerdo, por ejemplo, del animal, y se aloja en el músculo del animal. Ese animal, esa carne mal cocida, mal cocinada, el hombre la ingiere y ahí adquiere este huevo, ¿verdad? Y desarrolla en su intestino posteriormente una tenia. ¿Ah? Y claro, después en las deposiciones, en las heces de esa persona, van dos cosas, o van huevos o van proglótidas. Y esas a su vez vuelven otra vez al ciclo. En general, casi todos los parásitos tienen ese comportamiento. ¿Ah? Como les decía, aquí pueden haber otros animales, como por ejemplo el perro, el gato, ovejas, caballo, vaca, en fin, dependiendo del parásito, hay, digamos, hospederos preferidos para esos parásitos. Y eventualmente pasan al hombre, a través de comerse, digamos, carne mal cocida, mal cocinada. Aquí tenemos, por ejemplo, ovejas atacadas por este gusano plano, que es la fasciola hepática, que se aloja en el hígado. Ahí se aloja este parásito. Y el hospedero intermedio es un caracol, un caracol, porque en estados larvarios determinados de este parásito pasa por el caracol. Entonces, se fijan, son muy variados los mecanismos por los cuales se puede contaminar tanto los animales como las personas con los distintos parásitos. Pero siempre en los ciclos reproductivos siempre van a estar presentes u otros animales o bien animales más pequeños como caracoles, crustáceos, peces, por ejemplo. Bueno, hay algunos que son conocidas. Esto ustedes lo pueden ver, yo se los envié al correo, lo pueden ver con detalle. Hay una famosa que es la tenia, esta. ¿Alcanzan a ver la foto, la tenia? Sí, profesor. Ya, Sí, esto es lo más asqueroso que hay, porque esto se te aloja en el intestino, en el tracto digestivo. O sea, esta es la tenia solium. Después de haber comido carne mal cocida, carne de cerdo, de vacuno, en fin, carne mal cocida, es posible que si estaba contaminada con tenia, se te desarrolle en el intestino un individuo así como este, que fácilmente puede llegar a tener 7 metros, varios metros. Entonces es muy complicado. Aquí, bueno, esta es una foto ampliada de la cabeza, el escólex de la tenia. Tiene unas ventosas
unas ventosas aquí y unos ganchos donde se engancha al interior del intestino. ¿Ah? Bueno, y lo complicado de esto es que se puede alojar, además del intestino, se puede alojar en otras partes del organismo, se puede alojar en el cerebro, en el ojo, en el hígado y en otros órganos del ser humano. Por eso que son muy complicados los endoparásitos. En el caso de la Trichinella spiralis, el cerdo normalmente el hospedero clásico de la triquina, que la triquina es un gusano que está dentro de un huevo y ese está en un cisticerco, ¿verdad? En el músculo del cerdo, en la carne del cerdo. Esa carne mal cocida se la come la persona y eclosionan estos huevos, ¿verdad? Estos cisticercos en el intestino. Al eclosionar, como son muchos, salen machos y hembras. Estos se desarrollan en el intestino. Me quedan 10 minutos, nos quedan 10 minutos. Se desarrollan en el intestino y copulan. Y al copular adentro del intestino producen huevos. Y esos huevos pasan al torrente sanguíneo del paciente y se alojan en la musculatura. Oye, es terrible. Esta cosa provoca dolor muscular, fiebre, edema. Provoca un cuadro, pero muy, muy complejo. Y llega incluso hasta la muerte. ¿Ah? Porque imagínate que si se aloja en la musculatura del cardíaca, del corazón, simplemente el paciente se muere. Entonces, todo por comer carne de cerdo mal cocinada. Ahora actualmente hay una legislación que controla mucho esto de la carne de cerdo. La carne de cerdo, los mataderos, se inspeccionan todos. Por ejemplo, si matan 50 cerdos, los 50 cerdos se verifican, se certifican. Bueno, y obviamente también la triquina le puede dar a otros animales también. Bueno, y hay un sinnúmero de otros parásitos que pueden atacar el hombre. Por ejemplo, está la tenia de los peces. Aquí está. La tenia de los peces. Nuevamente, un hospedero intermedio es un crustáceo. Ese crustáceo se lo come el pez. Y ese cisticerco se aloja en la musculatura del pez, que es una larva, ¿verdad? Se aloja, son muy pequeños, microscópicos prácticamente. Se aloja en la musculatura del pez. Y si usted come pescado crudo en forma de sushi o ceviche, se puede estar comiendo una tenia. ¿Ah? Y esta tenia se le va a alojar en el intestino, en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en el ojo. Bueno, puede ir a parar a cualquier parte. Y eso sí que es complicado, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la recomendación? Aquí está, mira, un pez con la tenia. No coma pescado crudo, no coma sushi, no coma ceviche. ¿Ah? No se le ocurra hacer eso. Cómaselo, pero cocido, frito, no sé, pero no crudo. ¿Mm? O con harto limón. No, si te lo comes con harto limón, te lo comes crudo. Eso de que el limón, mira, el limón lo único que hace es le lava las patitas al parásito. Le deja las patitas más limpias, pero queda vivo igual. ¿Ah? Es un gran error. Yo siempre he escuchado lo mismo, que el limón no mata el parásito, no le hace nada. ¿Ah? Hay que cocerlo, freírlo, cocinarlo al horno, no sé, un caldillo, lo que usted quiera, pero bien cocido. ¿Ah? No se le ocurra comer pescado crudo, ni sushi. Ahora, usted puede hacer sushi con pescado frito o con pescado cocido. Lo prepara primero, lo cocina bien y luego hace un sushi y le queda súper rico, exquisito. Pero el pescado ya está cocido. ¿Ah? Lo mismo puede hacer con el
el ceviche. Yo he hecho ceviche con pescado frito. Por ejemplo, ha quedado pescado frito del día anterior, ¿cierto? Que lo guardo en el refrigerador. Al otro día ya lo corto en trocitos, así, picadito, y lo preparo con harto limón, como dice usted, y como ensalada, así como ceviche. Y queda exquisito, muy rico. Entonces, hay que comer el pescado cocido. Frito, cocido, hervido, al vapor, como usted quiera, pero cocido, no crudo. Si no, se arriesga a tener este bicharraco asqueroso en el intestino o en alguna otra parte. Bueno, aquí hay otro que es famoso también, el Toxoplasma gondii. ¿Quién lo tiene? Bueno, lo tienen varios pederos, lo tiene, aquí lo vamos a ver, es microscópico, es muy chiquitito, es tan chico que es capaz de parasitar las células, así de chico es. Bueno, hay varios hospederos. Está el ratón, el gato, y el gato, hay también otros animales, no sé, un perro puede ser, una oveja, y al pasar al hombre, bueno, al hombre no le hace mucho. El problema es cuando la mujer está gestante. Por ejemplo, en el caso, aquí tenemos el ciclo, ¿verdad? Son varios animales, ¿verdad? El ratón, algunos pájaros incluso, pasa el gato y del gato al ratón, es decir, hay un ciclo acá. Pero eventualmente puede pasar estos o quistes al hombre. Y en el caso de la mujer, ¿cómo pasa? Por ejemplo, si está gestante la mujer y se le ocurre tomar elementos contaminados por el gato, por ejemplo, la típica, aquí lo vamos a mostrar. Acá. ¿Alcanzan a ver la foto? ¿Alcanzan a ver la foto? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, aquí se ve una mujer, Sí, profesor. una mujer que está gestante, está embarazada, está gestando, y tiene el típico gatito. ¿Y qué está haciendo? Le está arreglando la arena al gatito. Está sacando, limpiando la bandeja, qué sé yo. Bueno, eventualmente, si esta persona no se lavó bien las manos, porque se llenó de huevos ahí, se llenó de toxoplasma sus manos, su ropa, qué sé yo, y después va a comer, se pone a comer, ¿verdad? Está ingiriendo los toxoplasmas, no solamente uno, millones, miles, millones. ¿Y qué pasa? Pasan al feto. Mira, y este efecto produce en el feto. Bueno, aquí está de nuevo el ciclo, lo está indicando del ratón al gato, del gato aquí a la arena por las heces, y la mujer se contamina y pasa al feto. Y mira los efectos que produce. Hidrocefalia, por ejemplo, problemas oculares, malformaciones en el cerebro. Mira, aquí está. Fotos del ojo aquí abajo, donde se aloja en el ojo. Imagínate, le liquida el ojo al pobre bebé. Y provoca todos estos problemas. Hidrocefalia, retardo mental, es un desastre. Y todo por estar ahí atendiendo al gatito en estado gestante. O sea, esto, mira, aquí está. Este individuo que tenemos acá, este felino, es un enemigo público número 1 de una mujer que está gestante. Estas dos cosas no pueden estar juntas, nunca, nunca. Es decir, el gato no debe estar nunca al lado de una mujer que está gestante. ¿Por qué? Porque le puede estar convidando toxoplasma al bebé y le va a provocar este cuadro que nosotros tenemos acá. Chuta, se me fue la Pero, profe, foto. está lindo el gatito. Sí, lindo el gatito, pero mira, ¿te gustaría que pasara eso? Eso, por el lindo gatito. Pero, profe, yo no soy mujer, pues. No, pero estoy hablando de la mujer gestante. De la mujer gestante, sí, po. Si hay una mujer gestante en la casa, no debe haber gato. No debe haber gato.
Si hay mujer gestante, este individuo no debe estar ahí, debe estar bien lejos. Y hasta cara de malo tiene, ¿verdad? ¿Qué culpa, el gato. ¿Qué culpa tiene el gato? Oye, no, si el gato no tiene la culpa. El problema es que el gato es un vector del toxoplasma. Ya, chiquillo, oye, mira,